Hoy hablamos de los derechos de los pacientes. La charla la hemos titulado Son tus derechos, ejércelos. Es un título que sugirió Julio y que a mí me pareció fantástico. El tema es, ¿sabíais que todos los pacientes, también los que conviven con erimes, con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, tienen derecho a que se valore su experiencia como una vara para medir la calidad asistencial o tienen derecho a participar en la planificación y en la evaluación de los servicios sanitarios, o también tienen derecho a hacer oír su voz a través de las organizaciones de pacientes? ¿Lo sabíais? Pues si no lo sabíais, es el tema del que vamos a hablar hoy. Hay mucho por saber y por conocer, pero antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, a nuestro ponente, me gustaría que Ana Vázquez, como presidenta de la Liga Reumatológica Española, a quien todos conocéis, o casi todos y todas, nos diga hola, ¿qué tal? Y nos envíe su mensaje para esta tarde. Ana. Pues nada, así tal cual. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos en estas tardes de verano. Bueno, tardes de verano, donde sea verano, ¿vale? Aquí en Galicia todavía estamos en otoño y sabemos que estamos en verano porque lo dice la campaña del Corte Inglés, que todavía no hemos visto ni un rayito de sol. Así que los que tengáis mucho calor, por favor, enviarnos un poquito de ese calor. Y bueno, la verdad que ha sido un foro de muy buena acogida. De hecho, tenemos, como decía Montserrat, casi 70 personas, pero es que es lógico, después de, pues evidentemente, de la presentación de Julio Sánchez Fierro, que yo creo que lo conoce todo el mundo, ya no solo en España, sino en gran parte de Europa. De hecho, tú pones su nombre en Google y bueno, te salen 18.000 reseñas y evidentemente hace pensar, como realmente es así, que es un gran profesional dentro del derecho sanitario. Pero bueno, os decía que había sido una muy buena acogida y ya no solo es porque esté aquí Julio, que también lo es, sino porque además los pacientes y los profesionales que están al frente de las asociaciones de pacientes, pues tienen un interés por el tema. Cada vez más somos pacientes y asociaciones de pacientes más formadas, más informadas, pero también más especializadas y más profesionalizadas. Entonces, necesitamos saberlo todo, y cuando digo todo es todo, incluso esas partes del derecho que nos permite acceder a una sanidad de calidad. Y sin más, agradeceros, por supuesto, a todos vuestra participación y vuestras preguntas y vuestras ganas de estar aquí. Y doy paso de nuevo a Montserrat para que se inicie entonces esta jornada, este foro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, por tus palabras y tu entusiasmo con todo lo que está haciendo la Liga Reumatológica Española. Según Julio Sánchez Fierro, un paciente bien informado es un paciente empoderado. Julio, entre otros muchísimos artículos, publicó uno en una revista digital de divulgación científica sobre enfermedades raras, que me gustó mucho para introducir la charla de hoy, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Julio Sánchez Fierro, aparte de ser muy conocido por sus artículos y por su conocimiento, es abogado y es doctor en Ciencias de la Salud, y también fue subsecretario del Ministerio de Sanidad, ¿verdad? No sé si era Sanidad o Salud en ese momento, en el Gobierno de España. Una de las cosas que llama la atención de lo que comenta nuestro ponente es que él dice que es necesario que el paciente asuma y gestione bien el tratamiento que le hayan prescrito, pero también esto implica reconocer al paciente una posición activa no solo en su relación con el equipo médico, sino también con el sistema sanitario en su conjunto. Es decir, que la voz del paciente, de una vez por todas, tiene que ser escuchada y tiene que ser tratada como persona y no como un número o una ficha en la seguridad, en el Sistema Nacional de Salud.
Por lo tanto, voy a darle la palabra a Julio Sánchez Fierro y así de entrada planteo 3 preguntas. ¿Qué son los derechos de los pacientes? ¿Desde cuándo existen o desde cuándo se empezó a hablar de ellos? Y si están suficientemente recogidos en las leyes. A partir de ahora le doy la palabra a Julio. Por favor, cerrad el micro porque las preguntas, si os parece bien, las plantearemos después de una primera intervención de nuestro insigne ponente. Julio Sánchez, tienes la palabra. Buenas tardes. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a la LIRE y de una manera muy especial a la presidenta, Ana Vázquez, y por supuesto a ti, Monse, por tu trabajo permanente, porque sin comunicación y sin información es como si no se existiera, y por tanto, quiero decir que tu trabajo es clave para la organización vuestra y por supuesto para los pacientes, ¿no? Así lo siento y por eso lo digo. Creo que lo primero de todo es situar los derechos de los pacientes. Los derechos de los pacientes son parte de los llamados derechos humanos. Los derechos humanos empezaron a hablarse de ellos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y a lo largo del siglo pasado, casi siempre cuando se hablaba de derechos humanos, también los pacientes no organizados todavía, pues expresaban sus reclamaciones, sus quejas y casi siempre en forma de protesta. Era necesario dar un salto adelante y que de la protesta se pasara a la efectividad de participar en la organización y en el funcionamiento y en la configuración de los propios sistemas sanitarios. Naturalmente, para eso lo primero que tuvieron que hacer las organizaciones de pacientes fue constituirse. Y hay que decir que, para hacerse idea de la cosa, pues fue en el año 2002 cuando se establece la primera Carta de Derechos de los Pacientes a través de un conjunto de asociaciones de pacientes a lo largo y a lo ancho de Europa. Y que propiamente en España el movimiento asociativo de pacientes arranca en el año 2003. Por tanto, las organizaciones de pacientes son relativamente recientes. Han tenido que hacer un esfuerzo impresionante a lo largo de estos años ese esfuerzo pues, se va traduciendo en una presencia cada vez mayor a la hora de la toma de decisiones. La presencia es importante, pero no es suficiente. Hace falta, además de la presencia, la posibilidad de influir y de participar en la toma de decisiones del sistema sanitario. Naturalmente, para esto lo primero es tener información. A continuación, es necesario que cualquier decisión que tenga suficiente calado para los pacientes sea objeto de consulta para pedir propuestas a los pacientes y finalmente es cuando se tenga ya configurado un proyecto, una propuesta de disposición, tener oportunidad de participar informando activamente en el contenido de esa normativa. Esto, que se explica como la cosa más normal del mundo, esto es una cosa que está empezando a suceder, pero para hacerse idea de la cosa, pues basta decir que, por ejemplo, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es del año 2003, pues no prevé en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial, como seguramente sabéis, está integrado por los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas presididos por el ministro o ministra de Sanidad. Pues bien, antes de tomar decisiones hay un comité consultivo y en ese comité consultivo están representantes de los empresarios y de los sindicatos, pero no de los pacientes, lo cual llama la atención porque los destinatarios de la acción asistencial y de la promoción de la salud son los pacientes. Pero como por aquel entonces, en el 2003, pues prácticamente las organizaciones estaban por construirse, ha sido en años posteriores cómo se ha ido configurando esta posibilidad de participar. Hay que decir
que durante estos últimos años, podemos decir estos 8 o 10 últimos años, la participación de los pacientes como organizaciones en las grandes decisiones del sistema sanitario, sea a nivel nacional o sea a nivel autonómico, ha sido más fruto del buenismo de la administración que de un derecho a ser consultado, a ser informado y a hacer las propuestas que correspondan. Entonces ha habido comunidades autónomas que han sido más abiertas y otras que han sido menos abiertas, algunas que han tenido consejos de salud en los que han estado las asociaciones de pacientes y otras que no los han tenido. Y en el caso del nivel nacional, hay que decir que la participación activa se ha empezado a notar sobre todo hace unos 2 o 3 años y no mucho más, concretamente al hilo de la aparición de la medicina personalizada de precisión y de las terapias avanzadas, pues se creó un comité institucional para fijar los objetivos, las líneas de acción, cómo deberían establecerse las prioridades, cómo debería gestionarse estas terapias avanzadas que para muchos pacientes pues son una luz de esperanza para el futuro. Pues bien, ahí se estableció un comité institucional y ahí están las asociaciones de pacientes. Pero como es lógico, a ninguna organización de pacientes de ámbito transversal nacional o una organización nacional, aunque no sea transversal, pues esto le puede parecer más o menos bien, pero insuficiente. Hasta que no estén en el comité consultivo del Consejo Interterritorial para que todas las decisiones que afectan al sistema sanitario pasen por las asociaciones de pacientes antes de pasar a consideración de los consejeros, pues no iremos bien. En este sentido, hay que decir que hay en este momento un proyecto de ley que empezará a discutirse previsiblemente a partir de septiembre próximo, que se llama Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, en el que se prevé la incorporación al comité consultivo de las organizaciones de pacientes. Pero tengo que decirlo que nace un poco timorato, porque para que ustedes se den idea, pues por ejemplo, las organizaciones empresariales y sindicales pues tienen 9 representantes y las de pacientes tienen no 8, sino 4 dentro de un grupo que se llama de pacientes y organizaciones ciudadanas. La verdad que no entendemos esto de las organizaciones ciudadanas y que se traduzca en disminuir el número de puestos que corresponden a las asociaciones de pacientes. Creo que el proyecto legislativo es muy mejorable, veremos a ver cómo queda, pero en todo caso el camino se está haciendo y se va avanzando. Pero hay que decir que en la historia de los derechos de los pacientes, pues primero han aparecido los derechos individuales y después los derechos colectivos. En definitiva, hay que decir que tanto la Organización de Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos como la propia Comisión Europea o el Consejo de Europa le preocupan los pacientes, todos y cada uno con sus propias circunstancias, en su individualidad, en su dignidad, en su libertad, en su intimidad, en su derecho a buscar las vías que le conduzcan a la recuperación de su salud. Y esto, afortunadamente, se ha ido quizá a más velocidad que en el peso específico de las asociaciones de pacientes en las grandes decisiones del sistema. Y aquí hay que decir que en el año 2002, en España, se aprobó una ley, la Ley de Autonomía del Paciente, que transpone, incorpora al derecho positivo español un convenio de Naciones Unidas dedicado a lo que se llama biomedicina y derechos humanos. Por tanto, quiero decir que los derechos individuales de los pacientes son el punto nuclear que al final a los pacientes les importa. Por supuesto, les importa que las organizaciones que les representan estén donde tienen que estar y sean debidamente oídas, pero a cada uno le duele, por así decirlo, lo suyo, y lo que le interesa es también saber a qué tienen derecho en sus relaciones con el sistema sanitario, con el servicio
andaluz o el gallego o el vasco o el que sea, ¿no? En definitiva, ¿a qué tenemos derecho? Y ahí hay que decir que hay un repertorio de derechos que ahora os mencionaré y que es bastante amplio, y que esos derechos no son aspiraciones, sino que están recogidos en normas legales. Empezando, como antes os decía, en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, pero hay que decir que con carácter previo nuestra Constitución ya se refiere concretamente a estos derechos de los pacientes, concretamente en el artículo 43, que es el derecho a la protección de la salud. Por supuesto, la Constitución no solamente habla de esto en términos globales, sino que reconoce algunos derechos fundamentales como tales a los pacientes, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral de las personas. Son derechos fundamentales exigibles directamente ante el propio Tribunal Constitucional. Bien, junto a estas dos normas que son básicas en el arranque de esta temática, por supuesto, hay otras muy importantes, como es la Ley General de Sanidad, en la cual hay un artículo que ese casi no lo tenemos que aprender de memoria, que es el artículo 3, donde se habla de esos derechos de los pacientes, pero en términos de igualdad efectiva en todo el territorio nacional. Y esto hay que decir que es una ley que se aprobó en 1986, nada menos. Y quiero decir que si hay algo claro es que este derecho a la igualdad de trato no se está respetando. Es decir, en este momento las comunidades autónomas, buscando la mayor eficiencia en la gestión para lo que tienen competencia con la regla de la Constitución, pero evidentemente la eficiencia no puede justificar todo, ni mucho menos. Por encima de la eficiencia está la efectividad de esos derechos y la igualdad de trato. Ahí sí que decir que hay otro artículo de la Constitución, que es el artículo 14, que establece el principio de no discriminación por ninguna condición, ni de edad, ni territoriales, ni de ninguna clase. Por tanto, esto de la igualdad territorial y del acceso equitativo a los tratamientos se ha convertido en uno de los temas nucleares, centrales, de mayor importancia para los pacientes. Es decir, que si uno le están atendiendo en Málaga y por vacaciones de verano tiene que trasladarse a La Coruña, evidentemente sus derechos se ejercerán a lo mejor de manera diferente por razones administrativas de organización, pero el derecho a ser tratado no se puede poner en cuestión, esté donde esté uno, viva donde viva. Cuando esto no se ha respetado, ha dado lugar a situaciones verdaderamente kafkianas, que creo, confieso que más bien es un acto de fe que de seguridad absoluta, dio lugar a algunas medidas para corregir unos abusos que eran, pues sencillamente, que como no se tenían esos derechos efectivamente, pues en lugar de ver 46 millones de tarjetas sanitarias, había cerca de 70 millones de tarjetas sanitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno en tal provincia o en tal hospital no le atendían, a pesar de que ese tratamiento está en la cartera común de servicios, pues evidentemente se buscaba la vida y se le podían atender en Madrid o en Barcelona o en otro sitio, pues tenía que empadronarse donde fuera, primero era su salud y después lo demás. Naturalmente, esto es cinismo administrativo y aquí hay que luchar contra esas desigualdades sí o sí. Por eso, en esta ley que se anuncia de equidad, pues lo que te produce es una cierta frustración. Estamos ante un proyecto que lógicamente habrá de mejorarse, pero el proyecto no se dice cómo se logrará la equidad, con qué medidas concretas, ¿no? Y yo creo que más allá de los principios y los planteamientos generales hay que ir a medidas concretas, a indicadores que señalen que hay efectivamente igualdad en todos los sitios. Pues bien, junto a, como decía antes, al derecho a la protección a la salud, al tema de la igualdad de trato, el tema de la protección de la vida y la integridad personal, etcétera, etcétera, hay algunos derechos que son verdaderamente
fundamentales para los pacientes. Uno de ellos, sin duda alguna, para mí es el derecho a la información. El derecho a la información es clave porque el paciente no es objeto de tratamiento, sino que es parte activa del tratamiento. Y esto no porque lo diga yo, no es una opinión, eso está en el Convenio de Naciones Unidas, en el Convenio de Biomedicina y Derechos Humanos y también en la Ley de Autonomía del Paciente. De tal manera que sin consentimiento del paciente no hay tratamiento que valga y el consentimiento tiene que ser informado. Y por tanto, la información del paciente es un derecho fundamental. La información tiene que referirse no solo al estado de salud o de patológico en que se encuentre, a las expectativas de recuperación que pueda tener, sino también a los tratamientos que están disponibles para poder atender esa patología. De tal manera que podrá ocurrir incluso que haya un tratamiento que no esté en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero que esté aprobado y que esté autorizado. Pero evidentemente, aunque no esté cubierto por el momento, evidentemente el médico tiene la obligación de informar de que esa posibilidad existe. Luego, ¿cómo se conseguirá? ¿Será como uso compasivo? ¿Será como una prestación complementaria? ¿Será X? Pero evidentemente eso es una obligación del paciente, perdón, del médico hacia el paciente. La información, evidentemente, es la base del consentimiento y esto tiene también un valor adicional. Y es que una vez que se ha prescrito el tratamiento por parte del médico, nadie puede hacer un cambio de prescripción sin contar con el médico que lo ha prescrito y, por supuesto, sin informar al paciente. Esto está más claro que el agua en la legislación y en particular con la Ley de Autonomía del Paciente y con no pocas sentencias del Tribunal Supremo a propósito de la cartera común de servicios. Hay sentencias respecto de Galicia, respecto de Castilla y León, respecto de Canarias, respecto de Aragón y así podría seguir diciendo. Son sentencias en las cuales se garantiza la igualdad de trato y en las que se considera nulo de pleno derecho aquellas decisiones administrativas que impliquen la exclusión de un tratamiento que está incluido en la cartera de servicios. Esto a veces da lugar a dolor de cabeza y a tener que emplearse a fondo, pero bueno, yo tuve ocasión de participar en un encuentro organizado o en el que participó también Ana Vázquez en Galicia y ahí tuvimos ocasión de ver cómo se puede responder ante algunos intentos de que esto no se vea en la realidad. Pero se acaba viendo. Es un problema no solamente de constancia, sino también de que las asociaciones de pacientes ayuden y empujen como acostumbran a hacerlo. Por supuesto, hay otros derechos que son extraordinariamente importantes, como es el derecho a la libertad, a la seguridad, a la dignidad, a la privacidad en cuanto a la gestión de los datos, el acceso a los ensayos clínicos en condiciones de seguridad y con la debida información, el derecho de las personas, los pacientes que tienen alguna discapacidad, pues de ver hay mecanismos que van desde la apropiación de la Fiscalía y otras medidas judiciales para proteger los derechos de aquellos que padecen discapacidad y que tendrían dificultad de hacer efectivos tales derechos. Bueno, hay, digamos, bastantes más derechos en una enumeración que vais a encontrar exhaustiva. Son cerca de 14 derechos en este listado que figura en un documento que os va a hacer llegar Monse y que ya digo que todos y cada uno de esos derechos están recogidos, están respaldados por la legislación vigente. Y como creo que me he pasado con bastante tiempo de lo que tenía prometido a Monse, ese es un problema que tenemos los que nos dedicamos a la profesión de la abogacía, que por la boca muere el pez, entonces morimos también por el exceso de la palabra. Yo prefiero quedarme aquí y quedar a disposición vuestra y agradeceros la atención dispensada.
Muchísimas gracias por la exposición, Julio. Confieso que ha habido un momento que he estado a punto de cortarte el micro, pero no. Yo te veía la cara y he notado que era el momento. Muy bien. Pues es el momento de pasar a las preguntas. La intención es que la charla no dure más de una hora, hora y cuarto más o menos, porque bueno, tampoco se trata aquí de acaparar todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Veo que ha levantado la mano Ángel Sierra. Si puedes activar el audio. Bueno, ya te lo he activado yo. Ángel Sierra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Sierra y soy miembro de Liga Reumatológica Galega. Entonces yo estoy de acuerdo con el profesor de que lo de los derechos. Yo creo que hay tantos derechos como centros de salud, o sea, tantos derechos como centros de salud hay en toda España. Cada centro de salud tiene su régimen y tenemos los derechos que tenemos. Pero yo voy al meollo de la cuestión. Un paciente crónico con erimes crónicas, que diagnosticado con su tratamiento al cabo de 2 años, de 3 años de seguir el tratamiento, ¿quién hace el seguimiento? ¿Cómo se lo hacen? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? O sea, yo me encuentro mal como paciente crónico de erimes y de dolor crónico. Pero si me encuentro mal, voy al médico, lógicamente. Pero como no soy médico, yo no sé cuándo tengo que ir al médico. Si tengo dolor todos los días, ¿qué hago? ¿Me planteo ir cada 15 días? ¿Hay algo que diga, te tienen que ver por sistema cada X tiempo, vigilarte? Y luego, claro, eso que se respete, claro. Pues antes dije que había tantos derechos como centros de salud, ¿no? En cada centro de salud es un derecho. Perdón un segundo, Ángel, muchísimas gracias por tu pregunta y os voy a pedir que las preguntas sean concisas y breves porque hay mucha gente y muchas preguntas por responder y pues eso, la respuesta la tiene ahora Julio. Ángel, muchísimas gracias por participar. Pues yo la verdad, Ángel, comparto tus inquietudes y has hecho un análisis, yo diría que perfecto. En primer lugar, decir que hay tantos derechos, o por así decirlo, derechos de su padre y de su madre según el centro de salud, pues describe una situación que realmente se parece bastante al día a día de lo que sucede, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber unos estándares de calidad debidamente establecidos, tiene que haber unos mecanismos de seguimiento establecidos, porque si no, la consecuencia es la desorientación, que es lo que tú transmites, es decir, yo puedo tener derechos X, pero me siento desorientado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente, la contestación de carácter general pasa por la potenciación de la atención primaria. El seguimiento de enfermedades crónicas, por definición, está en manos de la atención primaria. Cuando hay episodios singulares o especiales que requieren la atención, diríamos, de la atención especializada, entonces evidentemente debe facilitarse el acceso a la atención especializada por parte del médico de primaria. Pero también es cierto que el día en que funcione la llamada digitalización del Sistema Nacional de Salud, en definitiva, que haya la posibilidad de hacer seguimiento de los pacientes con periodicidad, etcétera, etcétera, simplemente con un sistema de alertas de cada mes, cada 15 días, etcétera, etcétera, que se dispare la alerta diciendo, pues estos pacientes, no solamente para prescripción de medicamentos, sino para su estado general, pues que haya una especie de alerta que funcione, ¿no? Entonces, eso incluido también, en esto se está trabajando, para que haya una conexión
entre el médico de atención especializada y el médico de primaria, de tal manera que los episodios que puedan surgir y que el médico de primaria pueda consultar a su vez con el de especializada, evitando viajes y evitando pérdidas de tiempo al paciente, pues tanto mejor. Aquí, concretamente, el año pasado se aprobó mejor dicho, a comienzos de este año se ha aprobado una estrategia de digitalización del sistema sanitario con una inversión de dinero bastante importante, y yo creo que es muy necesario que las organizaciones de pacientes, en este caso la LIRE y en particular la reumatológica galega, pues se mueva para que el sistema galego pues sea un referente en la conexión con el paciente y con el de médico de primaria y de especializada. Creo que esa es la vía. Lo otro, pues si no, estamos instalados en la desorientación y en la falta y en la generación de desigualdades. Bueno, es que claro, el hecho de que la sanidad esté descentralizada pues provoca estas cosas, ¿no? Hay mucha diferencia desde mi punto de vista, y ahora digo mi opinión, entre algunas comunidades autónomas llamadas históricas, que parece que tienen como más fuerza que en las comunidades autónomas consideradas más como regiones, ¿no? Bueno, voy a hacer una... Podéis escribir vuestras preguntas en el chat o podéis levantar la mano como ha hecho Ángel y plantear vuestras preguntas en persona. Tenemos una mano levantada, pero hay una pregunta que nos ha escrito Marian Mula en el chat y la voy a plantear porque está antes que la mano alzada. Marian nos dice que es de Barcelona, es paciente de síndrome de Sjögren y la pregunta es sobre el derecho a la elección de médicos, si es común en todas las comunidades o si aquí también hay diferencias entre zonas, que es lo que estábamos comentando, ¿no? La contestación es que desgraciadamente hay diferencias. Es decir, hay comunidades autónomas donde el derecho a la elección está no solamente previsto, sino organizado y gestionado, y en otras que evidentemente pues te dicen que no hay disponibilidad y se termina el discurso. Entonces, ahí en esos sitios la única manera de avanzar en ese tema es la presión de las organizaciones de pacientes. No hay otra vía, porque no es un problema de derechos, sino de medios. Y si los recursos disponibles pues son 4 en lugar de tener que ser 8 que tendrían que ser, pues evidentemente se están limitando las posibilidades de los pacientes. Entonces yo creo que la contestación es, primero, sí hay comunidades autónomas donde el derecho a elección, por ejemplo, yo puedo decir la Comunidad de Madrid, el derecho de elección de centro e incluso de hospital está garantizada, con mayores o menores dificultades, pero está garantizada, y otras comunidades autónomas que no la tienen. Esto es así. Damos la palabra a Marta Morató, que ha levantado la mano y quiere plantear una pregunta. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Lire, Ana, a Montserrat por esta encerrada. Gracias, señor Sánchez. Tengo una pregunta que usted lo ha comentado y además Montserrat ha hecho una especie de, como de comentario, ¿no? Por ejemplo, si es tan conocido que a nivel de comunidades autónomas hay esta diferenciación, ¿no? En aplicar la ley, sobre todo lo que ha comentado usted, el artículo 3 de la Ley de Sanidad, ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento se hace a nivel central o de control en el sentido de cómo se está permitiendo esta diferenciación? Y parece que las autoridades sanitarias centrales es una ley, debería seguir, ¿no? ¿Hace algún tipo de seguimiento o no lo sé? Muchísimas gracias. No, la pregunta es acertadísima. Concretamente hay una ley que es posterior a la ley de sanidad desde el año 1986, pues bien, en el año 2003 se aprobó la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y ahí se establecen varios instrumentos para garantizar la igualdad de trato esté donde esté el paciente, ¿no? Esta es la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dos instrumentos, ¿no? Un instrumento es la cartera de común de servicios y dos, la alta inspección del Estado, ¿no? Entonces, la cartera común de servicios
se elabora por el conjunto de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial y se aprueba mediante un decreto por parte del Gobierno. Esto se hizo en el año 2006, o sea que desde el 2006 también han pasado años suficientes como para que la aplicación de la cartera común de servicios fuera una aplicación realmente homogénea. Sin embargo, ¿qué sucede? Que hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 149, que dice que la gestión de la asistencia sanitaria corresponde a la competencia de las comunidades autónomas, pero aplicando las leyes generales del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay quienes se leen solamente la parte primera de hacer la gestión, pero se olvidan de las leyes generales. Y eso es lo que está pasando. Y ha pasado esto tanto, de manera tan intensa, que precisamente ahora en esta ley que se plantea discutir a partir de septiembre próximo, uno de los temas esenciales es la equidad en el trato. Es decir, equidad en el trato es más que igualdad. La igualdad, pues, como diría aquel, igualdad. No, la equidad supone dar a cada uno lo que necesita. Y entonces, lo que da igual es que esté en Vigo o que esté en Orense o que esté en Mondoñedo o que esté en Vilanova y la Geltrú, ¿no? Entonces, en definitiva, la equidad es dar lo que necesita cada uno. Y entonces, darla ¿en función de qué? En función de la cartera común de servicios. Es evidente que desde el año 2006 hasta el año 2022 los tratamientos han evolucionado, los medicamentos disponibles han ido apareciendo otros nuevos, etc. Y por eso ese es un decreto del año 2006, prevé la actualización de la cartera común de servicios. Y ahí vienen también las organizaciones de pacientes. Alguien tiene que empujar para que cuando hay un tratamiento nuevo, ese tratamiento nuevo esté en la cartera común de servicios. Porque si es por algunos, es decir, hay un planteamiento que a mí honradamente me produce, no sé, unos sentimientos, no digo contradictorios, sino de repulsa, ¿no? Y es sencillamente ver innovación, ver avances, etcétera, lo ven como un factor de gasto y, por tanto, como la necesidad de tomar medidas para ver cómo esto se retrasa o cómo esto se pone solamente para ciertos casos sí, pero para otros no. Y entonces, claro, eso evidentemente es la mejor manera o la peor manera de romper el principio de igualdad de trato. Por tanto, para hacer frente a este tipo de situaciones, nuevamente las organizaciones de pacientes son fundamentales. Si para la Liga Reumatológica hay X tratamientos que deberían estar en la cartera común de servicios y no lo están, pues para luego es tarde. Habrá que dar, diríamos, en todas las puertas que haya que dar y habrá que dar con insistencia, con todos los medios. Yo conozco la experiencia, y perdona que te cite, Ana, la tuya, de cómo cuando ha hecho falta ir al servicio galego, pues ha sido y bueno, no se te han puesto en posición de saludo, pero prácticamente. Entonces, ¿por qué? Porque sabes efectivamente que lo que planteas es lo que hay que plantear, que está justificado, no, justificadísimo. Muchas gracias por la respuesta y espero que Marta pues, se sienta bien con lo que ha comentado Julio Sánchez Fierro. Nuestro ponente ha repetido... Gracias, perdón. A ti, pregunta. Julio Sánchez Fierro ha repetido varias veces, alguien tiene que empujar, pero ¿y eso cómo se hace? Entonces yo quería preguntar por su experiencia de haber formado parte de un gobierno en este país, ¿qué es lo mejor? ¿Plantear una PNL, una proposición no de ley, que no sé si puede llegar a algún sitio? Montar una manifestación como las de los tractores de hace años que de toda España fueron hasta Madrid, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede empujar de una manera que sea realmente efectiva y que vaya a algún sitio? Porque hasta ahora lo que vemos es que se van tomando decisiones, pero a la práctica no se ejecutan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo no quiero renunciar
a mi vivencia en Galicia, viví en Galicia 3 años y aprendí aquello de que hay que actuar a modiño, es decir, saber lo que hay que hacer en cada momento ajustado al terreno. Los gallegos siempre saben si suben o si bajan, los que no lo saben son los demás. Entonces, pues yo allí, en el tiempo que viví en Galicia, aprendí eso de que lo importante es saber tú dónde quieres ir. Los otros, si no lo saben, ya acabarán aprendiéndolo, ¿no? Pues bien, pues en algún caso será la manifestación, en otro caso será la rueda de prensa, en otro caso será la interpelación parlamentaria en el Parlamento vasco, en el andaluz o en el que proceda. En otro caso será una PNL, en otro caso no. Es decir, lo que hay que utilizar es la herramienta que sea adecuada para cada caso. ¿Y eso cómo se come? Pues sencillamente, cuando estamos ante un tratamiento nuevo que no se incorpora, pues si hay un decreto que dice cómo se incorpora, entonces lo que hay que dirigirse es a los que tienen la obligación de activar el procedimiento. Entonces el procedimiento tiene la obligación de activarlo o bien el propio ministerio o bien alguna de las comunidades autónomas que pide que el Consejo Interterritorial estudie la actualización de la cartera de servicios para incluir el tratamiento. Naturalmente, no es lo mismo que lo escriba Juan Fernández Domínguez de tal pueblecito de Extremadura o de Galicia o de cualquier otro sitio, que sea la LIDE la que monte una rueda de prensa y diga, nos hemos dirigido hoy al consejero o al ministro o al portavoz de la no sé qué diciendo esto. En este momento hay 30.000 personas que están afectadas por esto. Esto está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento hace 5 años. ¿A qué tenemos que esperar? ¿Hay derecho a hacer sufrir a la gente cuando esto está resuelto? Entonces, es así. Esto, además, una persona como tú, que eres experta en comunicación, sabes que si tú no dices lo que necesitas, otros no lo dirán por ti. O sea, que eso está clarísimo. Sí, sí, lo que no se dice no existe. Exacto. Bueno, hay un comentario de Katy que dice el código postal sigue definiendo nuestros cuidados de salud. Voy a plantear preguntas que nos han llegado a través de los formularios que habéis rellenado para participar. Esta en concreto se me oye bien, sí, porque estoy viendo desde otro ordenador. Dice, ¿qué opina Julio Sánchez Fierro de la heterogeneidad de criterios en los baremos de discapacidad en niños según comunidades autónomas, zonas y profesionales para una misma patología? ¿Me ha entendido la pregunta? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Pues no puedo opinar nada más que desfavorablemente. Es decir, que aquí nos encontramos con que, a diferencia de lo que sucede en el campo estrictamente sanitario, donde tenemos una cartera común de servicios de carácter vinculante y obligatorio para todos los servicios de salud, no existe su paralelismo en el campo de los servicios sociales. No existe igual. Y entonces nos encontramos no solamente con baremos distintos, sino también incluso con agencias evaluadoras distintas. Agencias evaluadoras distintas que aplican, en el supuesto de que hubiera baremos que fueran iguales, si los criterios de evaluación y las agencias son distintas, el resultado pues casi está garantizado que será diferente. En algunos casos la evaluación se hace desde la propia consejería, en otros casos se externaliza, en otros casos se externaliza en una institución pública y en otros casos en una institución privada colaboradora del sector público. Por tanto, dime qué herramientas tienes y te diré qué consecuencias se producen. A mí me consta el esfuerzo permanente en ese terreno que está haciendo el CERMI para conseguir que se venza contra esta serie de desigualdades. Cualquier cosa menos el desánimo. Hay que insistir, hay que insistir y hay que insistir. A veces cuando vemos cosas que no funcionan bien en el país, es bueno echar la mirada afuera, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Alemania, que están organizados por estados, más o menos, o federaciones, ¿cómo funcionan las cosas de salud? ¿Están mejor organizado que aquí o en todas partes cuecen habas, como suelen decir?
Bueno, pues yo creo que lo has definido perfectamente. Es decir, por ejemplo, si comparamos nuestro sistema con el francés o con el alemán o con el inglés, nos encontraremos que son 3 países distintos y cada uno de su manera. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, pues hay un servicio de salud de Gales, otro de Escocia y otro de Inglaterra. O sea que, y otro de Irlanda del Norte, faltaría más, ¿no? Entonces, quiere decir que, por tanto, no hay plena igualdad. O sea, esto es así. Y eso que en Inglaterra tienen, digo Inglaterra, no Reino Unido, en Inglaterra tienen un sistema de evaluación que se llama NICE, escrito que son las siglas inglesas, que es una agencia independiente del ministerio para evaluar los tratamientos y para tomar decisiones sobre la innovación en favor de los pacientes. En el caso de Francia, el modelo es otro. En Francia, ahí el modelo es jacobino 100%, es decir, ahí no hay más que la República Francesa y lo que existen son departamentos, pero que carecen de personalidad jurídica y lo que hacen es cumplir y cumplir lo que se dice desde el propio ministerio. Por supuesto que hay algunos programas interdepartamentales y cosas por el estilo, pero realmente el nivel de descentralización es mínimo. En el caso de Alemania, pues depende. Depende de si estamos hablando de un modelo que tiene unas raíces muy diferentes de las españolas, como que, por ejemplo, la gestión del sistema en una proporción muy alta se hace a través de mutualidades y no a través del propio ministerio y de las autoridades regionales. Por tanto, esto tiene consecuencias desde el punto de vista no solamente asistencial, sino desde el punto de vista de los medicamentos. Por ejemplo, pues hay mutualidades que son más generosas, otras menos generosas, y esto pues te lleva también a desigualdades, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, a no imitar de Alemania, ¿no? Que Alemania nos representa siempre como tal. Entonces, por ejemplo, en Alemania, pues quisieron establecer, digo quisieron porque los pacientes se opusieron frontalmente y eso lo han frenado, quisieron sustituir la prescripción médica por, diríamos, pues por medicamento, por nombre, denominación comercial, ni siquiera por principio activo, sino la prescripción por indicación. Es decir, poder cambiar el principio, no ya el medicamento, sino incluso el principio activo. Entonces, claro, evidentemente se echaron la gente encima, ellos llamaban, a esto lo llamaban prescripción jumbo, es decir, como en un autobús donde hay pakistaníes, hay congoleños, hay españoles, hay etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que en todos los sitios hay problemas y para eso están las asociaciones de pacientes, para empujar que se solucionen. ¿Tienen cosas mejores? Sí. ¿Tienen cosas peores? Pues también. Una pregunta de Ana Vázquez. En el caso de un cambio de fármaco, ¿cómo deben de informarnos los médicos? ¿Por escrito, de forma verbal, las dos cosas? ¿Cuándo usar el consentimiento informado? Bueno, para empezar quiero decir, la única persona que puede prescribir un medicamento es el médico. El médico tiene, diríamos, la autoridad establecida por el sistema sanitario y por la legislación, incluso desde el punto de vista de sus códigos deontológicos, es quien tiene la facultad de prescripción. Naturalmente, la evolución del tratamiento y, por tanto, la eficacia del tratamiento tiene que ser objeto de seguimiento por parte del médico. Y puede ocurrir que el medicamento inicialmente prescrito se muestre, pues diríamos, insuficiente esa eficacia, o que como el paciente tenga, a lo mejor tiene comorbilidad con otras patologías distintas, pues evidentemente dice, sí, esto le va bien para esto, pero tiene consecuencias de efectos adversos porque usted tiene que tomar, pues por ejemplo, un anticoagulante, un no sé qué, un no sé cuántos, etcétera y tal y cual. Entonces, el médico tiene obligación
de cambiar el tratamiento si observa que la eficacia del tratamiento o los efectos, la eficacia es limitada, reducida o los efectos son adversos. Naturalmente, no lo puede hacer sencillamente por una mañana porque se le ha ocurrido, sino informando lógicamente al paciente. Si el paciente no está de acuerdo, evidentemente tendrá que formular su reclamación. El consejo es que en este caso se formule en la atención al paciente en el propio centro sanitario, y si en un plazo relativamente corto no hay contestación, pues la organización de pacientes, y en eso Ana tiene toda la experiencia del mundo, pues da la vara donde tenga que darla, ¿comprendes? Y es así. Ha habido casos, por ejemplo, alguno muy conocido que se produjo en Castilla-La Mancha, donde un buen día pues un director general dijo que tal medicamento biológico pues dejaba de prescribirse y que se prescribía este otro biosimilar que era tan bueno o incluso mejor que el original. Bueno, pues naturalmente esa era la opinión del director general o de su equipo. Pero claro, cuando el tema llegó a los hospitales, pues hubo médicos de hospitales y dicen, mire, yo el tratamiento que estoy aplicándole para su enfermedad es con este tratamiento está produciendo resultados excelentes. Cambiarme al otro no me da ninguna garantía y no tengo capacidad para poder prescribirle este nuevo porque me siento que esto no tiene sus riesgos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que los pacientes, concretamente de los hospitales de Castilla-La Mancha, no, los de un hospital concreto de Castilla-La Mancha, pusieron pies en pared, se fueron a ver al consejero, el consejero no lo recibió, lo refirió el director general y el director general le advirtieron que de allí se iban a una rueda de prensa para explicar cómo se había hecho esto y los riesgos que tenían. ¿Qué pasó? Pues que tardaron muy poquitos días en destituir al gerente del hospital, porque había aplicado la norma demasiado estricto, de forma demasiado estricta. Entonces, quiero decir que ante estas cosas, evidentemente, cuando la normativa pues no, diríamos, no se respeta, y aquí la normativa, una ley, la ley de autonomía del paciente, está por encima de una resolución, una orden o un decretillo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y las asociaciones de pacientes tienen que hacerlo valer. Cuando hace falta, se va a los tribunales y, de hecho, se ha ido y se ha ganado en casos bastante relevantes, y en otros casos, sencillamente, sin necesidad de perder el tiempo en los tribunales, que nunca se sabe cuánto tiempo va a llevar, pues los medios de comunicación actúan de una manera potente. Muy bien. Ana parecía que quería repreguntar, pero creo que ha bajado la Es mano. que, o sea, le pido a Julio que salga de mi cabeza, porque me lee el pensamiento. Le iba a poner justo este ejemplo, el cambio por cuestión económica y más allá, con picaresca, porque muchas veces, por eso te hacía esta pregunta trampa, aunque yo sabía tu contestación, porque ya te lo oí más veces, pero sí que es cierto que muchas veces nos hacen el cambio de un biológico a un biosimilar, o bueno, de un biosimilar a otro, sin habernos dicho nada, lo descubres porque de repente giras la cabeza y ves que es otro. Eso me parece lo grave, ¿no? Que te hagan un cambio sin informarte, porque por lo menos tendrías que ser tú la persona que pacte y que diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Pues Ana, de nuevo te agradezco la pregunta porque me permite contar otra experiencia. En este caso sucedió en la Comunidad Valenciana, donde se produjo la sustitución de un medicamento biológico por un biosimilar. No importa que el biosimilar fuera bueno, malo o regular, seguro que era bueno cuando estaba autorizado. Pero para ese paciente, ¿qué pasó? Pues que ese paciente empezó a notar que se sentía peor, fue a su especialista y no acertaba a entender por qué un paciente que había ido bien empezaba a estar mal. Entonces, ¿qué hizo? Se puso en contacto con el servicio de farmacia hospitalaria y le dijeron, no, pues sí, efectivamente, lo hemos cambiado porque este medicamento biosimilar es tan bueno como este otro, sin haber contado con el paciente, sin haber contado ni siquiera con el médico. ¿Qué pasó? Pues que el paciente se puso en contacto con el gerente no le recibió, el paciente escribió
escribió a la consejería. La consejería no acababan de arrancarse y entonces apareció la organización de pacientes que se desplazó expresamente a Valencia y ahí tuvo la reunión con la consejera, con la directora general y la directora general prometió solemnemente que esto no volvería a pasar. Efectivamente, no volvió a pasar, pero hay que reconocer que si no hubiera sido por la asociación de pacientes, nuevamente, pues esa situación no se hubiera corregido. O sea, yo creo que por tanto, es crítica la importancia de las asociaciones de pacientes para resolver esto. Y conviene decir, que el paciente se sienta empoderado gracias a que tiene una plataforma detrás, que es exactamente, en este caso, la LIDE. Muy bien, planteamos una pregunta de Ofelia Balón y para que lo sepáis son las 7:30, más que nada para que tengamos claro el horario. La pregunta de Ofelia es, hay ciertas enfermedades como las raras o huérfanas que no todos los hospitales están actualizados en esas investigaciones. ¿Tengo derecho a cambiar mi expediente médico? Y si es así, ¿cómo se puede cambiar uno de hospital? Está hablando de Madrid. Sí. Bueno, la experiencia en materia de enfermedades raras y de medicamentos huérfanos, pues es una experiencia completamente especial, distinta, diferente. Y aquí hay que distinguir entre lo que son medicamentos huérfanos y ensayos clínicos que pueden conducir a medicamentos huérfanos. Si estamos en la fase de ensayos clínicos, evidentemente el estar o no dentro de un ensayo clínico no es una cosa libre. Tiene que reunirse un perfil que esté establecido por el hospital que está autorizado para hacer el ensayo y evidentemente cambiarse a otro hospital pues será si en el otro hospital estén haciendo un ensayo similar y ese paciente es admitido para hacer ese ensayo porque es similar y es compatible para la patología de que se trate. Es decir, que medicamentos huérfanos es una cosa, ensayos clínicos es otra cosa. En medicamentos huérfanos, los medicamentos huérfanos que están dentro de la cartera, evidentemente no hay problema, se tiene que prescribir o se tiene que prescribir, pero los ensayos tienen un régimen jurídico que es diferente. Sí, pero la pregunta era, ¿cómo se puede cambiar uno de hospital? Es que no cabe para ese planteamiento. Es decir, un ensayo clínico se hace en el hospital X, que ha sido autorizado para hacer el ensayo clínico, que se han fijado unas reglas para la selección de los pacientes, que los pacientes han sido objeto, diríamos, de un reconocimiento y de revisar cuáles son sus características, si se acomodan o no se acomodan al propio ensayo. Y si no se acomodan o las reacciones no son las adecuadas, evidentemente yo no me puedo cambiar a otro hospital si en ese otro hospital no se está haciendo otro ensayo y en ese otro ensayo me admiten. Es decir, que los ensayos es uno de los temas que en este momento necesita una regulación mayor, pero a partir, diríamos, de la igualdad de trato en el acceso a los ensayos. Es decir, pero evidentemente apuntarme a los ensayos que haya, pues eso, hoy por hoy eso no funciona. Nos ha levantado la mano de nuevo Marta Morató. Adelante, Marta, con tu pregunta. Muchas gracias. Disculpad que es que me es difícil escribir. Una pregunta otra vez referente al artículo 3 de igualdad de trato de la ley del 86 de la Ley General de Sanidad. La igualdad de trato. Como sabemos ahora, a raíz de la pandemia, se está instaurando el sistema digital. ¿Vale? Entonces, yo pienso que no las vamos a evitar, van a ser lógicas, ¿no? ¿Dónde está esa línea entre las llamadas telefónicas o presenciales, ¿no? Que yo pienso que el uso de llamadas puede ser muy útil, pero a veces entre el uso y el abuso puede haber una línea oscura, ¿vale? Entonces, no sé si en esta ley de equidad o si se está planteando alguna cosa en el sentido de regular estas cosas a nivel digitales, que no se conviertan como un abuso, o no sé qué derechos tenemos los pacientes para decir, ostras, las últimas 4 llamadas han sido telefónicas, no sé. Sí. Bueno, pues aquí
hay dos tipos de problemas. Uno, que es los derechos, y otra cosa es el acceso de los pacientes por la vía digital. Porque, quiero decir que en este momento, pues cerca del 65% de las personas mayores de 70 años son analfabetos digitales. Y entonces, claro, hablar de la digitalización de la sanidad es como hablar de la corte del rey faraón. Es decir, no. Quiero decir que hay ya una brecha que impide y dificulta. Pero supuesto que uno no tiene ese problema, entonces evidentemente tiene que haber unas garantías en cuanto a lo que es la consulta, la telemedicina, para qué y cómo. Es decir, el riesgo de la tecnomedicina es muy grande porque hay aspectos que con una llamada telefónica, no viendo la cara del paciente, es muy difícil el saber y el acertar. Incluso, entonces, es decir, que por tanto, esto yo animaría a la LIRE, que fuera una de las organizaciones pioneras a la hora de que en torno al paquete de enmiendas que se podrán presentar a partir del 12 de septiembre en el Congreso de los Diputados, que vaya preparando una sobre la equidad y la digitalización. Pero diría que ya habría que estar trabajando en ello. Muy bien, muchas gracias por la respuesta y gracias, Marta Murató, por tu pregunta. Te he cerrado el micro porque estás dándole al bolígrafo y se oía mucho el ruido. Yo creo que estamos llegando ya al final de esta actividad, de esta charla. Como soy periodista, lo voy a decir en plan periodista, nos ha llegado una noticia de última hora, una noticia triste. La Asociación Española de Esclerodermia comunica que hoy ha muerto María Teresa Bello Muñoz, presidenta de la asociación, y han hecho un breve comunicado diciendo que se nos ha ido una gran persona, una gran luchadora y trabajadora infatigable por la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas de esclerodermia. Muchas gracias por tu gran labor, seguiremos con tu legado. Creo que es importante que lo sepáis todos y si queréis... Y que nos sumamos todos al pésame. Sí. Exacto. Bueno, pues para cerrar, yo doy las gracias a Julio Sánchez Fierro por haber participado. De hecho, le compramos un 2x1 a Julio Sánchez. De un lado esta charla de hoy y del otro vamos a organizar un encuentro de las 42 asociaciones adscritas a la Liga Reumatológica Española, seguramente en el mes de septiembre. Todavía lo tenemos que acabar de organizar y de periodificar. Pero en todo caso, Julio se ha comprometido también a estar con nosotros en esa jornada. Otro anuncio que quiero hacer es otra actividad que estamos preparando, en este caso dedicada a jóvenes con enfermedades reumáticas, que se va a llevar a cabo en octubre. Lo hemos titulado Aprende de tu enfermedad haciendo de periodista. Y esta actividad consistirá en un taller de radio para aprender a hacer entrevistas. Serán 3 sesiones, las 2 primeras aprenderemos a cómo se hace una entrevista y vamos a decidir a quién queremos entrevistar entre todos los participantes. Y la tercera sesión será presencial y la haremos en el Instituto de Radio y Televisión Española en Madrid, que se han comprometido a colaborar con la Liga Reumatológica Española y vamos a ir allí, al Instituto de Radio y Televisión Española. Estaremos en sus instalaciones y allí es donde los chicos y chicas que participen en esta actividad pues podrán hacer la entrevista en directo, hacer de periodistas, con la ayuda de un profesional de Radio y Televisión Española a la persona que decidan. Esto será para el mes de octubre. Y dicho esto, creo que Elisenda de la Torre, que es la vicepresidenta de la Liga Reumatológica Española, está por aquí y me gustaría que nos dijera adiós o hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, como hemos estado trabajando, ¿no?, este último ratito, se ha recorrido un largo camino desde el 2002-2003, tal y como se ha explicado.
Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero yo creo que poco a poco y todos juntos conseguiremos empujar, ¿no? Como nos estaba diciendo el profesor, y echar todo esto adelante, ¿no? Y tal y como ha dicho Montserrat, estáis invitados para participar, ¿no? En el IRE Corazón, ¿no? Que vamos a hacer y vamos a trabajar temas precisamente de este tipo, ¿no? Yo creo que, bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas, aprender, ¿no? Para precisamente disponer de esta información, ¿no? Que nos es súper útil para poder trabajarla y poder decirla nuestra y poder empujar y poder, bueno, que se hagan las cosas como se deben de hacer, ¿no? Que nos lo merecemos y como pacientes tenemos todo el derecho, ¿no? a que se hagan bien las cosas. Muchas gracias por pasar este ratito con nosotros, con la buena tarde que hacía, por lo menos aquí. Y por mi parte, nada más. Muy bien. Muchas Pues gracias. Muchas gracias, muchísimas profesor. gracias, Elisenda. Vamos a cerrar con algunos comentarios que hay en el chat de Marta Murató, muy interesante, muchas gracias. De Ofelia Balón, muchas gracias a Lire y a don Julio y a todos. De Marian Mula, muchísimas gracias, ha sido muy informativo. Ángel Sierra Mañanes nos dice un placer pasar la tarde con vosotros y con el gran profesor. Estrella dice muchas gracias por toda la información que nos facilitan y por su ayuda. Y Katy, gracias por la charla. Digo Katy, es Katy Van Riel, pero es que como pone VR no me salía el apellido. Dice Katy, gracias por la charla y las interesantes preguntas. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Julio Sánchez Fierro, me sumo a lo del gran maestro. Al menos yo he aprendido mucho esta tarde con todo lo que nos has contado. Aprovecho para recordar que os vamos a mandar por correo electrónico el documento PDF con, con los derechos a los que tenemos derecho, valga la redundancia, y que Julio Sánchez Fierro ha tenido el detalle de listar y os enviaremos este PDF para que lo utilicéis en vuestras asociaciones, con vuestros asociados o con quien queráis. Y ahora yo, como responsable de comunicación de la Liga Reumatológica Española, cojo la responsabilidad de hablar con Elisenda, con Ana y con toda la Junta para ver cómo hacemos para empujar, como dice Julio Sánchez Fierro, y conseguir mucho más para la voz de los pacientes de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, de las ERIMES en nuestro país. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.